empezar a grabar porque si no, alguno me va a preguntar, me va a mandar a decir que lo grabe. Lo primero, estoy empezando a hacer estos videos y los estoy empezando a poner en mi canal privado de YouTube. Hay una cosa así que les dejo en claro, si ustedes lo buscan por buscador de YouTube no lo van a encontrar porque están como link oculto. Entonces tienen que tomar el link que les mando por Facebook y a través, perdón, por WhatsApp, y a través de ese link que les mando por WhatsApp llegan directamente a la capacitación. Eh, Esto porque yo lo publicaba antiguamente en Spirebox, pero Spirebox cambió el protocolo y no acepta archivos de más de 7 megas. Piensen ustedes que cada uno de estos videos, si ustedes lo descargaron, tenía alrededor de 80, 90, hasta 120 megas, entonces no lo pude seguir publicando ahí y encontré la opción de YouTube con canal privado. Ya les he comentado que lo del canal privado lo hago porque muchas veces doy recomendaciones que están mucho más allá de lo que, digámoslo así, permiten este tipo de actividades. Por lo tanto, para no tener problemas, lo hago por privado y bueno, ustedes toman la sugerencia que yo les doy. Bien, me decía Nico, sí, Nico, estos volantes simplemente cuando hagas el pedido le decís a la persona que necesita los folletos de OmniLife. Vuelvo a insistirte, salen los 30 folletos, salen 25 pesos y te olvidas de andar haciendo tríptico, andar haciendo ese tipo de cosas, etcétera. Yo estoy empezando a usar nada más que esto y el resto saco el número de WhatsApp de la persona y le mando información por WhatsApp. O sea, tengo eh, los flyers que ustedes pueden encontrar en internet, a través de Google, a través de Facebook, esos mismos ustedes los pueden agarrar, copiar y mandar. Es mucho más cómodo, porque el resto de la impresión, a menos que tengan una buena impresora color, una buena impresora láser, no tiene mucho significado y gastan mucho dinero que las personas no logran apreciar, ¿no? Yo usando estos folletos estoy ahorrando plata con respecto a lo que hacía antes, ¿no? Bien, vamos a empezar con nuestra capacitación y obviamente vamos a empezar a hablar sobre la libertad financiera. Y una de las cosas que resulta interesante, yo regularmente voy aprendiendo con estas capacitaciones porque hay cosas que yo mismo me voy dando cuenta de que a veces no las he explicado bien o yo mismo no las he entendido bien. Entonces, estas capacitaciones, curiosamente, son también una buena forma de yo aprender, ¿no? Una de las condiciones interesantes que tiene esto es que, en realidad, la libertad financiera es algo que nosotros, aunque no lo conozcamos como término, todos buscamos. Lo explico de otra manera, que el problema económico no es un problema. Y creo que eso lo busca todas las personas. El gran drama es que mucha de la gente lo busca, pero nos cuesta mucho entender que para que eso se logre, nosotros tenemos que generar un espacio, una capacitación, que eso no se logra por actividad de suerte, ¿no? Hay dos cosas que la gente relaciona con la suerte, que son la salud y la parte económica. Entonces dice, ojalá que tenga la suerte que los estudios me salgan bien, ojalá que un día de esto jugando algún juego de azar me gane tanta plata y solucione mi problema económico. ¿Qué nos enseña toda esta movida, digámoslo así, del multinivel y esta movida de aprender a través de OmniLife? Que esas cosas no suceden por suerte, que la salud no es un problema de suerte y que la evolución económica tampoco es un problema de suerte. Es un problema de capacidad personal, pero también es un problema de capacitación. Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que no necesitamos capacitarnos. Cuando hay mucha gente que cuando entra a OmniLife, una de las primeras cosas que hace es comprarle el kit y ahí quedó, y piensan que ya con el kit van a viajar, van a lograr libertad financiera, etcétera, y cuando pasa el tiempo y no logran eso, se frustran. Pero lo que uno tiene que entender es que tiene por un lado que tener actitud. Esa actitud lo va a llevar a tener ciertos resultados porque obviamente va a experimentar con respecto al tema. Pero por el otro lado tiene que estar capacitado. Si no hay una capacitación real, nosotros no podemos pretender lograr un resultado.
O sea, piensen ustedes en algo, aprender a manejar, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a sumar, restar y multiplicar, aprender, qué sé yo, a usar una herramienta, siempre hay un proceso de aprendizaje. Y esta no es la excepción. O sea, esto no es una cuestión de yo me integro a tal cosa y a través de esa integración tengo como resultado determinadas características. No es así. Nosotros nos tenemos que capacitar y obviamente ejecutar lo que para lo que nos hemos capacitado. Entonces, lo primero que tenemos que entender son cosas elementales. Por ejemplo, el término libertad financiera surge en los años en el año 1997, a través del mismo término, Financial Freedom o Financial Independence, que fue creado por Robert Kiyosaki. El libro básico es Padre Rico, Padre Pobre, un libro extraordinario que a uno le abre la cabeza y lo hace entender cosas tan elementales como ideas equivocadas que nos metieron desde chicos, como la idea de trabaja para tener dinero, ¿no? Y hay un escritor por ahí decía, si para tener dinero hay que trabajar mucho, los que cargan ladrillos tendrían que ser millonarios. Y no es así. Entonces, ese libro básicamente lo que nos enseña es a darnos cuenta qué es el dinero. Hay una cosa que es interesantísimo, sobre todo las personas que andamos en determinadas cuestiones de tipo espiritual, es que muchas veces nosotros tenemos disociada la espiritualidad del dinero. Y en realidad el dinero eso es una energía. Y nosotros nos tenemos que comenzar a amigar con esa energía. ¿Por qué? Porque si no nos amigamos con esa energía, es una energía que vamos a estar rechazando siempre. Vean ustedes, hay personas que regularmente tienen una gran necesidad de ser queridos, pero tratan tan mal a su entorno que no pueden realizarse. Lo mismo sucede con muchos de nosotros. Tenemos tanta necesidad de solucionar determinados temas económicos, pero a la vez nosotros tenemos ideas como que los ricos son malos, que para ser rico hay que ser deshonesto, que el dinero es intrínsecamente perverso, etcétera. Todo ese tipo de cosas tienen que salir de nuestra cabeza porque, como dice Jorge Vergara, si piensas eso, estás saboteando tu propio crecimiento, porque nadie quiere ser malo. Es más, un dicho dice por ahí, creo que era Giovanni Papini, un teólogo del siglo pasado, que decía, si el diablo creyese que está mal, estaría cambiando. Entonces, si el diablo cree que está mal, porque nadie quiere ser malo, nadie quiere estar mal, nadie quiere estar del lado del mal. Entonces, si nosotros buscamos y entendemos como el dinero o las cuestiones financieras como algo negativo, y no lo vamos a tener nunca. Es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo vamos a negar y nosotros mismos nos vamos a alejar de esa situación. Vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, con el trabajo. Hay mucha gente, a mí me pasa, por ejemplo, yo ya estoy disfrutando de cierto nivel dentro del multinivel, y hay gente que dice, pero a vos no te gusta trabajar. Y hay un hecho concreto, y la práctica, como término de trabajo, de esfuerzo, etcétera, etcétera, no le gusta a nadie. A nadie. Entonces, la idea, a mí me pasa lo mismo, la idea esa de trabajar, la idea trabajosa de trabajar, no me gusta, pero me encanta trabajar, me encanta hacer lo que yo hago. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo ve el resto de las personas, esto no parece trabajo. ¿Y por qué no parece trabajo? Porque la gente tiene la idea que para que sea trabajo tiene que ser trabajoso, tiene que ser doloroso, tiene que ser crítico, tiene que tener esa connotación melodramática que uno le pone a todo lo que tenga que ver con el trabajo. En el libro, que no, yo se los recomiendo, si quieren después linkeo algún lugar donde lo puedan bajar en PDF y lo tengan, nos habla básicamente de los 4 tipos de forma de ganar dinero. Nos habla del empleado, nos habla del autoempleado, que es la persona que quiere tener un negocito. Permiso. El autoempleado es la persona que quiere en un momento determinado generar un negocio, un kiosco, un gimnasio, una dietética, etcétera, y porque piensa que le va a ir mejor así. Y es cierto, pero hay una trampa que tienen estos dos niveles, y es la trampa del tiempo. O sea, estos negocios funcionan o estas formas de ingreso de dinero funcionan si nosotros le ponemos tiempo. O sea, para ser empleado es simple, nosotros cambiamos tiempo por dinero. Y obviamente, de acuerdo a nuestras necesidades, nuestras capacidades, es cuánto vale nuestra hora.
Si no tenemos una buena capacitación y si tenemos mucha necesidad, obviamente nuestra hora vale muy poco. ¿Está? Por supuesto, si tenemos capacitación, si tenemos título, etcétera, somos, digámoslo así, los podemos convertir en empleados de lujo, pero sigue siendo el cambio de nuestro tiempo por nuestro dinero. El valor puede ser diferente. Una hora de, por ejemplo, de una persona que corte el pasto es muy diferente a la hora de un médico o a la hora de un abogado. Pero en el fondo estamos cambiando tiempo por dinero. En el autoempleo pasa lo mismo, e incluso a veces más doloroso que el empleado. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tiene que tener todas las funciones. O sea, tiene que hacer de dueño del negocio, tiene que hacer de empleado del negocio, tiene que ser el que abre, el que cierra, el que administra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es más, muchas veces, cuando esas personas no entienden que su esfuerzo tiene un valor, lo más probable es que terminen cerrando el negocio. ¿Por qué? Porque la persona no va a entender que ese negocio está hecho para que él sobreviva. A mí, por ejemplo, cuando hacía un curso de emprendimiento hace muchos años, me decía lo siguiente: todas tus cuentas pueden estar bien, pero si vos desde el día 1 o el primer mes no definís cuánto tendrías que pagarle a una persona si hicieras el trabajo que vos estás haciendo, y vos decís, no, pero yo voy a cobrar después, el después es nunca, porque vos tenés que seguir viviendo. Entonces, el autoempleo es encima en países o en economías tan volátiles como la nuestra, a aquellos que ya hemos emprendido hemos pasado o hemos transitado por ese carril, sabemos que para lo único que sirve es para generarnos deudas, amarguras, etcétera, ¿no? Eh, Luego tenemos al dueño del negocio, que ese ya escapa, pero hay una cuestión que es real. Para ser dueño del negocio y tener dinero para invertir. Y eso es básico. Y dinero para invertir y dinero para aguantar la inversión, que en muchos de nosotros no es el caso. Inversionista, bueno, estamos muy lejos de eso, porque obviamente el inversionista no solamente tiene dinero para invertir, sino que no quiere ser dueño de un negocio, quiere que otros hagan su negocio. ¿Está? Ese tipo, tanto el inversionista como el dueño de negocio a gran escala, han obtenido la capacidad de manejar el tiempo de los demás para que sea rédito personal. ¿Está? Entonces muchas veces pueden haber hasta enfrentamientos ideológicos con respecto a eso, pero hay un hecho concreto. Esa persona generó estrategias para que eso sucediera. Obviamente, nosotros no estamos en ese nivel simplemente porque el dinero para invertir es algo que regularmente no tenemos en la escala que se necesita tener. ¿Cuál es la trampa que de la cual nosotros tenemos que escapar? De la trampa del autoempleo. ¿Por qué? Porque regularmente la idea que nosotros tenemos de ganar dinero es la idea del autoempleo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? No. A mí me pasa, por ejemplo, con muchos distribuidores que, por ejemplo, tienen negocio. ¿Está? Y obviamente ustedes saben que si tienen un negocio chico, ustedes pueden hacer que pueden promocionar los productos a través del negocio, pueden poner estantería, en vidriera, etcétera, siempre que tenga el rótulo que diga OmniLife, distribuidor independiente, está permitido. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa que veo mucho en muchos distribuidores. Son capaces de invertir en mercadería que no les va a salir nunca y no invertir en OmniLife. No invierten en OmniLife. Entonces dicen, no, está difícil, etcétera. Y tienen 3 cajas llenas de polvo en una vidriera y no se vende, y seguro que no se va a vender. ¿Y por qué no se va a vender? Porque la gente necesita ver movimiento de cosas. Y uno mismo necesita el movimiento de cosas. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me desesperaba cuando entré en OmniLife es que yo no tenía capacidad de ahorro para tener stock. Hoy tengo capacidad de ahorro para tener stock y tengo stock. Debo tener, qué sé yo, 20.000, 25.000, 30.000 pesos puestos en productos que me permiten que cuando la persona me pide el producto yo lo tenga. Ahora, yo no le estoy diciendo que tienen que hacer ese tipo de inversión, porque si me lo hubieran dicho a mí cuando empecé, yo tampoco podía. Pero sí ir pensando, más que nada, es ir generando stock. La idea de, después te lo traigo, dame la mitad del valor del producto para encargártelo, etcétera, etcétera, sirve para el principio. Pero debemos salir de ese principio lo antes posible.
Por eso recomiendo siempre un pequeño stock. ¿Y qué pequeño stock tiene que ser? El pequeño stock que nosotros tenemos que manejar es el de nuestro propio consumo. Porque básicamente va a ser los productos que más vamos a vender. O sea, piensen ustedes en algo. Nosotros empezamos en OmniLife con BioCross y con PowerMaker. ¿Cuáles son los dos productos que más distribuimos? BioCross y PowerMaker. Entonces, obviamente, es así. Pero tenemos que salir de la trampa de la idea de que no tengo que invertir, porque no es verdad. Si no, no salimos nunca. Nosotros tenemos que tener un pequeño stock, porque no, la persona cuando tiene ganas de comprar, compra. Pero si ustedes dicen, bueno, te veo la semana que viene chocó el auto, se le rompió una canilla al baño, etcétera, etcétera, y eso quedó relegado. ¿Por qué? Porque la gente relega la salud. Lo hace. Entonces siempre está primero la luz, primero el gas, primero la zapatilla de los hijos, etcétera, etcétera, y la persona tira. Pero tenés presión alta, bueno, pero ¿qué querés que haga? El nene necesitaba zapatillas. ¿Está? Que es razonable el postulado, pero hay un hecho que es interesantísimo. Si vos no te cuidas de la presión, el nene no va a tener nunca más zapatillas. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de concepción, lo tiene aquella persona que ya ha priorizado su salud de otra forma. Pero por el lado del distribuidor, el distribuidor necesita tener un pequeño capital en productos. ¿Para qué? Para que hacer ese tipo de movimiento rápido. ¿Eso qué va a permitir? Porque hay otra historia. Nosotros si usamos, entre comillas, nos agarramos de la suerte, estamos fritos. Entonces dice, no, yo tengo todo y cuando me pidan voy a pedir. Entonces anda buscando con la suerte encontrar a un cliente. No va a aparecer. Ahora, ¿qué sucede si ustedes tienen un montón de productos? ¿Sabe lo que le va a suceder? La necesidad de distribuirlo. ¿Por qué? Porque tienen plata estancada. Hay un distribuidor que ahora no está conectado, que en un mes compró 15 kits. ¿Y sabe qué sucedió? Ya tiene más de 10 distribuidores. Ahora, si la persona compra 15 kits y los deja ahí, se amarga la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir a buscar a gente a quien le va a poner los kits. Y fue lo que hice. Y ya tiene, todavía no debe haber cumplido los 3 meses de ser distribuidor y ya ha distribuido más de 4.000 puntos el mes pasado en producto, de los 15 kits ya ha puesto más de 10, etcétera. ¿Y por qué? Por necesidad. ¿Cuál era la necesidad? No podía tener los kits estancados. Tengo otro distribuidor que compró el primer día 5 kits y los dejó arriba de la cama. Entonces decía, cada noche que voy tengo que sacar los kits para acostarme, digo, qué cantidad de plata tirada tengo que ponerla. ¿Sabes qué sucedió con él? Los 5 kits se los sacó de encima. O sea, nosotros tenemos que generar herramientas que nos obliguen a nosotros, porque OmniLife nos los va a obligar y yo menos. Porque si a mí me hubieran obligado, si Jerónimo a mí me hubiera obligado, no sacaba nada de mí, porque yo me retobaba y me iba. Entonces, yo como sé que actuaría de esa manera, imagínense ustedes si yo quiero echar a la gente, no. Entonces, si esperamos que alguien nos obligue, esperemos sentados. Jorge Vergara no nos va a obligar. Mire, hay un dicho que es cruel para esto, pero es real. Dice que es más fácil presenciar el nacimiento de un nuevo ser que la resucitación de un muerto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Nosotros no molestamos a nuestros distribuidores, no molestamos a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque la persona tiene que funcionar por sí misma. Yo funciono por mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que aprender a funcionar por sí mismo? Y eso tiene mucho que ver con salir de la trampa del autoempleo, porque si no salimos de esa trampa, no logramos convertir nuestro negocio en un negocio y no nos funciona. ¿Qué es la libertad financiera? En definitiva, como les decía, es una variedad de elementos o de ingresos que nos permite despreocuparnos del dinero. O sea, yo una vez lo escuché de un amigo de Necochea que él empezó, yo me acuerdo de él, andaba en bicicleta vendiendo seguros. Hoy en día es, digámoslo así, el productor más fuerte de una compañía de seguros de 3 arroyos. Y le decían en alguna oportunidad, decía que quería tener 5.000 pólizas. El gerente de la empresa le decía, mire fulano, con que tenga 1.000 confórmese.
y me comentaba en esa época, que hace unos cuantos años, dice, le dediqué la póliza número 15.000 a él. El tipo tiene más de 6 sucursales, etcétera, etcétera. Y tenía un dicho que a mí me impactó mucho y yo en esa época no lo entendía, que decía, tenés que hacer un negocio donde el dinero sea el menor de tus problemas, no el mayor de tus problemas. Y eso es lo que se busca dentro de OmniLife. Justamente eso. Los pasos para generar la libertad financiera son básicamente cuatro. Educarnos financieramente. ¿Eso qué significa? Necesitamos educación. Necesitamos, si lo vamos a hacer a través de OmniLife, necesitamos entrar al canal de YouTube de OmniLife Oficial, aprender de ellos, tener este tipo de capacitaciones, darnos un tiempo, el tiempo que nosotros queramos. Recuerden que OmniLife a ustedes no les exige ni siquiera un horario ni nada de eso. Las capacitaciones de OmniLife que aparecen en la zona de empresarios son fabulosas para todo esto. Entonces, tratemos de hacer que este tipo de educación para que nosotros podamos escapar de esa trampa y salir del proceso del empleado o del autoempleado. Segundo, dice, págate a ti mismo primero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Nosotros, Jorge Vergara dice que el del 10% de todo lo que nosotros ganamos lo tenemos que ahorrar. Lo tenemos que ahorrar. Y que tenemos que generar inversiones. ¿Qué significa generar inversiones? Hay dos formas de tener inversiones. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, que la época que yo sé que van a subir los productos, compro productos. Y luego tengo mayores beneficios por los productos porque desde el día 1 que dijeron subí el producto, desde ese día yo también lo subí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que empezar a generar un volumen de dinero que nos sea realmente redituable. Nosotros decimos, quiero ganar 10.000 y nosotros sabemos que para ganar 10.000, si tenemos que llegar al 50%, tenemos que generar distribución por lo menos arriba de 20.000 pesos. Pero si nosotros hacemos una distribucióncita de 200, 300, 500 puntos, no vamos a salir nunca de esto. ¿Y por qué no vamos a salir? Porque no alcanza. Y en OmniLife tenemos una gama enorme de posibilidades que van desde agarrar algo de dinero para mejorar nuestra salud o pagar alguna cuenta o volvernos auténticamente libres económicamente. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Eso es cosa de cada cual. Pero nosotros tenemos que empezar a ser lógicos con lo que hacemos y con lo que invertimos. Y ser constante. Por ejemplo, acá está Nico, y bueno, no está Rodrigo, pero por ejemplo son personas que todo el día están publicando en Facebook, todo el día. Inevitablemente eso va rompiendo, y llega un instante en que comienza a venir al rédito. Pero eso de yo publiqué una vez y no publiqué más, no sirve. Nada sirve, encima que la gente ni ve las cosas de Facebook, si nosotros no las vemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser constante, permanentemente constante y pagarnos a nosotros mismos. Lo tercero, trabajar en equipo. Nosotros necesitamos comenzar a generar nuestros equipos. O sea, véanlo de esta manera. Ustedes son mi equipo. Y yo los ayudo, los estimulo, les trato de solucionarles los problemas, de solucionarles las dudas, etc. La pregunta que ustedes se quieren hacer es ¿qué hacen con sus equipos? Y si no tienen equipos, háganlos. Vean ustedes algo, alguien me decía alguna vez, esta es la era de la cooperación. Nadie sale solo del pozo. Todos nosotros, si queremos salir del pozo, tenemos que salir con la ayuda de muchos. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces si no tenemos equipo, tenemos que armar nuestro equipo. ¿Y cómo? Constantemente generando la posibilidad de generar nuevos distribuidores y nuevos distribuidores y nuevos distribuidores y nuevos distribuidores y ayudar al que quiere ser ayudado y al que no quiere ser ayudado es porque no quiere ser molestado y no nos molestemos tampoco. ¿Por qué? Porque esa persona capaz que no es su tiempo. Yo tengo distribuidores que de repente han pasado casi un año y pico y no han hecho nada. Y de repente me dice, che, Jorge, me quiero tomar esto en serio. ¿Todavía estoy anotado? Sí, te queda tanto tiempo. ¿Cuántos puntos tengo que hacer para seguir anotado? Tanto. Y capaz que los compré en 2 días. Cosa que no había hecho durante 1 año, 2 años.
Pero lógicamente que si yo a esa persona, más que ayudarla, la hubiera molestado durante ese tiempo, lo más probable es que esa persona se va y no me quiere ver más. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Y porque yo mismo entendía las cosas mal y entendía que el seguimiento era perseguimiento y no es perseguimiento. Lo mismo que a los clientes. Ustedes a los clientes los persiguen y los echan. Y el seguimiento tiene que ser muy sutil, que la gente sienta un acompañamiento, pero que no siente que lo estamos obligando a consumir los productos. Y por último, llegar a un momento en que hacer que el dinero trabaje para nosotros. ¿Cómo se hace esto? ¿O cuál es el objetivo final de la libertad financiera? Comprar tiempo. Ser dueño de nuestro tiempo es ser dueño de nuestra vida. Había un gran escritor, Samael, para los que entiendan, que decía, la vida es tiempo, quien maneja el tiempo maneja la vida. Y realmente tiene razón. Pero hay una manera de manejar el tiempo. Es a través de la libertad financiera. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esta sociedad que se maneja con estos valores. El tiempo no tiene que ver con el dinero a nivel cósmico. Es más, ni el dinero existe a nivel cósmico. Pero hay un hecho concreto. Es la herramienta, es la unidad de medida que usa nuestra sociedad. O sea, ¿podemos tener libertad financiera sin tener un solo peso? Y la respuesta es sí. Es sí, podemos. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Irnos de esta estructura, de esta sociedad, de este sistema. Pues este sistema funciona con dinero. Si nosotros nos metemos en el Mato Grosso o nos metemos en lo más profundo de una montaña o en lo más profundo de un campo y cultivamos nuestros vegetales, criamos nuestros animales, etcétera, 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 obviamente vamos a tener todas nuestras necesidades básicas, que son 3, comida, techo y vestimenta, las vamos a tener suplidas y no hay problema. ¿Qué problema puede haber? Encima, si lo hacemos, vamos a tener comida de muy buena calidad. Ni siquiera los productos vamos a necesitar. Ahora, si nosotros queremos tener libertad financiera sin dinero dentro de nuestra sociedad, estamos locos. No existe. Porque la unidad de medida es lo financiero dentro de nuestra sociedad. O sea, tenemos 2 opciones para la libertad financiera. O nos vamos del sistema o manipulamos el sistema para que nos sirva a nosotros. Eso es libertad. Un indio en el medio de la Amazonía tiene libertad financiera y sí, sin dinero no lo necesita, ni lo conoce. Tiene libertad financiera. Ahora, una persona que tiene que estar 8 horas yendo a un trabajo, que tiene determinadas deudas, determinados elementos que mantener, etcétera, etcétera, ¿tiene libertad financiera? La respuesta es no. Materialmente tiene mucho más que un aborigen del Mato Grosso, pero uno es libre y este no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero es definir dónde queremos vivir. ¿En el Mato Grosso? Bueno, vayámonos. ¿Cuántas veces ustedes encontraron personas que decían que no querían, que querían irse a vivir a una granja, crear sus pollitos, tener sus vegetales, comer del campo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo hacen? Porque es complicadísimo. Nosotros somos individuos urbanos y ese es nuestro problema. Entonces, para ser dueños de nuestro tiempo, para ser dueños de nuestra vida, tenemos que manejar el tiempo. Y para ser dueños de nuestro tiempo, tenemos que manejar y generar libertad financiera. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿qué es la libertad financiera? ¿O qué es ser dueño de nuestro tiempo? No consiste en hacer la menor cantidad de tareas que creemos, ni hacer más, ni trabajar menos, ni nada. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, yo quiero tener tiempo libre. Y cree que tener tiempo libre es levantarse a las 11 del mediodía, tomar mate, mirar por la puerta, a ver quién pasa, etcétera, revisar sus emails, etcétera, etcétera. Si esa es su idea de libertad de tiempo y tiene libertad financiera, lo puede hacer, ¿tá? Porque se lo permite. Pero ¿qué es realmente la libertad o ser dueño de nuestro tiempo? Ser dueño de nuestro tiempo significa hacer lo que es importante para nosotros. Si en ese momento es importante conversar con un amigo,
seguir conversando con ese amigo. Si en ese tiempo es importante, qué sé yo, jugar con un perro, con nuestros hijos, con nuestros nietos, si eso es lo más importante en ese momento, hacerlo. ¿Por qué? Pues tenemos libertad en el tiempo, somos dueños del tiempo. Y ahí es donde tenemos que... Y si dentro de ese ser dueño del tiempo se me antoja levantarme a las 11 de la mañana o se me antoja levantarme a las 6 de la mañana, no hay problema, soy dueño del tiempo. Entonces, tengo las mismas 24 horas que el resto de la gente, pero esas 24 horas son mías. No son de mi empleo, no son de mi empresa, no son de mis necesidades, son míos. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Entonces, el objetivo fundamental de OmniLife es convertirnos en dueño del tiempo. Por eso es que todas las herramientas que genera OmniLife están diseñadas para tener libertad y salud para disfrutarla. Porque una cosa es tener libertad y otra cosa es tener salud para disfrutarla. ¿Por qué? Porque si no tenemos salud, somos implícitamente esclavos. Estamos encerrados. No hay una persona que no se pueda valer por sus medios. Que esté, su idea de irse es a través de una silla de ruedas. No puede. O una persona que en un momento determinado no se puede subir a un avión porque su hipertensión se lo impide. Una persona que por cuestiones no puede hacer viajes largos porque está dializado. Entonces, la libertad del tiempo también tiene mucho que ver con la salud. Por eso es que salud y tiempo, o salud, dinero y tiempo, son fundamentales en el proceso de evolución que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿cuáles son las 4 herramientas de OmniLife para esto? Las 4 herramientas son la venta directa de los productos, la construcción de equipos, los bonos y premios y los viajes. Esos son básicamente los 4 elementos. Pero para iniciar este proceso, lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos que consumir el producto. ¿Por qué lo tenemos que consumir? Por 2 razones. Necesitamos salud, primero. Y segundo, nadie va a vender o a recomendar un producto que no esté seguro que es 100% seguro. Y para eso nosotros tenemos que consumir. Eso es inevitable. El primer elemento, que es el menudeo, ya más o menos lo tenemos visto, pero tiene que ver con la venta directa de los productos. Lo podemos hacer en forma física, lo podemos hacer en forma virtual. ¿Tá? Eso nos va a llevar a un menudeo en escala. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Si queremos encontrar determinada libertad financiera, que no es la libertad real, pero que más se acerca a través del menudeo, tenemos que buscar distribuir más de 4.000 puntos por mes. ¿Por qué? Porque nosotros, si vendemos un solo biocross por día, podemos llegar a ganar 3.200 pesos por mes. Con eso no solucionamos ningún problema. Pero si nosotros vendemos 3 biocross por día, podemos llegar a ganar hasta casi 20.000 pesos por mes. Y eso sí nos soluciona un poco la vida. Sí nos paga deudas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Buscar la forma de menudear al 50%. Si no, no podemos salir de ahí. Lo mismo pasa con el termogen de limón. Imagínense ustedes, 3 termogen por día y nos da casi 20.000 pesos por mes. Esa es la idea general de menudeo. No la idea de un producto por día, porque un producto por día no nos saca de pobres. 19.000 pesos tampoco nos saca de pobres, pero no nos acerca más. Si una persona logra menudear 3 termogen de limón por día, está más cerca de dejar las cosas que lo condicionan, está más cerca de cerrar un negocio que no le da plata, está más cerca de renunciar a su trabajo, etcétera. Que es lo que nosotros en definitiva buscamos, porque es la primera libertad que tenemos que buscar, la libertad de la autosuficiencia. Es la construcción de equipos. Nosotros necesitamos generar esa construcción de equipos. ¿Por qué? Porque la construcción de equipos es la que nos da la posibilidad de, ¿cómo les puedo explicar? De tener un dinero sólido. Acá es donde se hace el dinero. El otro es dinero rápido, este es dinero sólido. ¿Dónde podemos hacer los equipos? En 21 países. Con internet es sumamente posible. Puse una factura del mes pasado. Piensen ustedes en algo. Si una persona en un mes gana 27.000 pesos
en construcción de equipo y tiene un menudeo de más de 5.000 puntos por mes, si lo sumamos eso, puede llegar a dar cerca de 50.000 pesos por mes. ¿Soluciona problemas con 50.000 pesos por mes? Es casi el sueldo de un concejal. Sin embargo, sin ninguno de los problemas del concejal. Digo concejal como diría un gerente. Nadie me persigue, no hay gente que compite conmigo, no hay presiones, nadie me puede serruchar el piso. Entonces, obviamente nos vamos acercando más a lo que nosotros buscamos. Obviamente que 50.000 pesos tampoco es la gran cosa, pero está más cerca de ser la gran cosa. Y es ahí donde nosotros tenemos. Los bonos y premios, la escalera del éxito que continúa y el bono de avance superior, que es cuando nosotros llegamos a Plata Supreme, nos dan 8.000 pesos en efectivo por el solo hecho de llegar por primera vez a Plata Supreme. Y al Plata Supreme o Oro Supreme que hay arriba, le dan otros 8.000 pesos. O sea, es negocio no solamente convertirse en Plata Supreme, sino que generar Plata Supreme. Y los viajes internacionales, ¿qué podemos decir de ellos? Este es el itinerario que nosotros vamos a tener ahora en mayo. Ojo, que ahora cuando se haga aparezca el siguiente rally, van a aparecer los viajes del año que viene. Ojalá que podamos comenzar a concursar para los viajes del año que viene. Que en realidad, si esto es fabuloso, lo más probable es que el viaje del año que viene sea aún más fabuloso, porque cada año OmniLife va evolucionando. Entonces, a partir de ahí, la pregunta concreta que nos queda es, ¿qué tengo que hacer? Y es simple, tengo que hacer. Es tan fácil y tan difícil como eso. Tengo que hacer. Tengo que generar un plan de trabajo. Tengo que entender básicamente dos cosas. Tengo que, como dice Jorge Vergara dice, distribuye producto y presenta el negocio. Son las dos cosas que tenemos que aprender a hacer. Distribuir producto, presentar el negocio. De ahí surgen los clientes, de ahí surge la red. ¿Y a quién tenemos que apoyar dentro de la red? Al que quiera ser apoyado. Tenemos que tener la capacidad de ayudar al otro. Porque ayudando al otro es como salimos nosotros adelante. Nadie va a salir por sí mismo digamos, de la pobreza, por decirlo de alguna manera, si no ayuda a los demás. Se está terminando el tiempo. Aquellos que quieran, voy a salir del link por el que entramos y vamos a volver a entrar por el mismo link y contesto las preguntas que pueden llegar a tener. No sé si les parece. Por mi parte, esto es lo que va a quedar grabado en YouTube. Muchas gracias por habernos escuchado. Recordemos que la semana que viene, perdón, el sábado tenemos la segunda parte de las recomendaciones de las preguntas. Buenas noches, salimos y volvemos a entrar.